Bueno, pues buenas tardes. Efectivamente, aquí estamos en Jerez, una ciudad muy querida por mí, ¿no? Bueno, que vengo visitando pues con mi familia desde hace ya muchos años, ¿no? Y de adulto pues lo sigo haciendo. Y entonces pues ya desde hace unos años que lo conozco, pues una visita ineludible que hacemos es a la librería Planeta Zocar, que está en el mismo centro de Jerez. Y bueno, y aquí pues me acompaña, digamos, su dueño, ¿no? Como hemos dicho, pues Chencho Río, que bueno, que para mí es una persona entrañable y una persona inabarcable, no solo como creador en su dimensión creativa, pero sino sobre todo en su dimensión humana, que es eso lo que más nos interesa, ¿no? Y bueno, lo considero a Chencho un artista integral, como digo, pero sobre todo pues una gran persona. Es una institución, no solo en Jerez, sino digamos que a nivel de Cádiz y a nivel, yo diría, casi estratosférico, porque desde luego todo el que visita lo que es esta librería y todo el que conoce su obra, pues la verdad pues queda impactado, ¿no? Y bueno, yo quería pues que estas tres entrevistas, ¿no? Pues pivotara en tres aspectos, ¿no? Sobre tres aspectos. El primero sería pues la faceta de Chencho como librero. Es decir, porque Planeta Zocar os recomiendo que tenéis que visitarla, vamos, por fuerza, porque bueno, aquí estamos rodeados de libros, esto que se ve, pues una pequeñísima parte, ¿no? Lo que podríamos ver, ¿no? Y bueno, ya después él afirma que hay 100.000 libros, me dijo un día, pero yo creo que aquí hay mucho más. Pues bueno, sin más, Chencho, me gustaría, pues, buenas tardes, ¿no? Muy buena. Y me gustaría ante todo que nos hablaran, ¿no? A los oyentes y a mí, ¿no? Que nos hablara de cómo nació Planeta Azúcar. De camino, ¿no? Me gustaría que nos explicara, llamándote tú Chencho Río, ¿no? Florencio Río, ¿por qué lo de Zócar? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste con esta Eh, librería? bueno, antes que nada, que me encanta entregarme a ti, Tomás. Y ya dicho No me lo eso, han dicho muchas veces, eso tan bonito. y ya dicho eso, pues nada, lo que es, eh, yo era pintor solo, con 24 años era ilustrador del diario, teníamos firma y hicimos la portada del 125 aniversario. Sé que me estoy metiendo en otras cosas, en otros temas, ¿no? Que íbamos a tratar luego, A nuestro pero es que héroe. se van mezclando. Y entonces lo que llega el momento en que con 28 años yo era coleccionista de libros y con 28 años me di cuenta de que tengo un problema, ¿no? De salud. Entonces con ese problema de salud decido eh, cambiar, cambiar lo que es mi vida. Aparco un poco lo que es la pintura, sigo pintando, pero no igual que antes, y entonces decido dedicarme a algo más normal. Y, hombre, por un lado, dependiente de una cosa normal, ¿verdad? Ahora lo que no es tan normal es dependiente de libros de segunda mano. Pues allí empezamos la andadura. Empezamos a cuenta ajena, estuvimos 7 años en una librería en Cádiz y esa librería le dimos un carácter nacional. A los 7 años me independicé, no se me trataba bien y me independicé. Y monté mi propia librería y esa librería duró unos 6 años y luego nos vinimos para acá, para Jerez. Estando en Jerez nos cogió la crisis económica, lo pasamos muy mal. Nos trajimos para Jerez 30.000 libros y esos 30.000 libros tuvieron 8 años encerrados en un almacén. Y viendo que la economía del país estaba subiendo, decidimos abrir una librería de segunda mano. Y abrimos esta. Abrimos librería de segunda mano, Planeta Soccer. Eh, Abrimos la librería con 30.000 libros. El propósito de la librería era que sirviera
de soporte a un núcleo, a un espacio artístico-cultural. Y lo hicimos. Y entonces montamos en el pasillo central de la librería, que fue donde te conocí a ti. Exactamente, la Loado sean los presentación. cielos, porque me encantas. Hombre, y además es una persona que ha cambiado mi vida. Como la visión de muchísimas Qué cosas exagerado, qué exagerado. fue precisamente la presentación, lo comento aquí, del libro Todo llega, de nuestra querida amiga Patricia Segura. Y bueno, fue una velada inolvidable, la verdad. Lo que es pues el espacio artístico cultural. Empezamos a hacerlo y llevamos hecho ya más de 250 actividades. Llevamos un año y medio que no estamos haciendo nada por el tema del COVID, ¿vale? Pero, indiscutiblemente, esas dos cosas, la librería y el núcleo artístico-cultural, iban a servir de soporte, que eso no lo sabe nadie, eso sabe muy poca gente, iban a servir de soporte a una obra de arte orgánica conceptual que iba a ser la librería, iban a ser los libros que entraran en la librería, iba a ser el contenido, lo que trajeran físicamente los libros dentro, porque uno se encuentra papeles de todas clases, se encuentran cosas súper curiosas. Eso también iba a entrar dentro de esa obra, iban a entrar los clientes que entraran por la puerta, se les iba a sacar una fotografía, y esos clientes podían escribir, podían hacer garabatos, y con todo eso hacer un conjunto y crear una obra de arte, ¿no? Que iba a ser la librería. Era un proyecto muy ambicioso. Pero al principio de abrir me di cuenta, me choqué con la cruel realidad y me di cuenta de que lo que hacíamos antes en los años 80 no se podía hacer ahora. Ahora está todo mucho más limitado, tenemos las libertades mucho más limitadas y solamente me di cuenta y con eso ya se me quitaron las ganas de que no podía sacarle fotos a los clientes. Si le sacaba fotos a los clientes tendría que pedirles un permiso de que me cedían lo que era su imagen derecha. claro. En fin, Y entonces la yo verdad soy odio, aunque parezca mentira, odio los papeles, pero no los papeles ya escritos, sino los papeles que yo escriba y tenga que ir clasificando. ¿eh? Eso lo odio. Y entonces solamente tener que tener Sí, él tiene que unos pedir papeles permiso. clasificados y de permiso, eso me echó para atrás. Y eso lo dejamos allí. Eso no lo hemos empezado, yo no sé si lo empezaremos más adelante, no sé por dónde irán los tiros. ¿Cuántos libros calcula que hay ahora en la librería? Yo decía que había unos... Empezamos con 30.000. Luego yo decía que había unos 100.000. Hasta que llegó un catalán. Y el catalán dijo que ni hablar. Aquí había más de 200.000 libros. Es que Y es me la lo creí. sensación que me da. Y me lo creí. Y además como Cada va vez hay entrando... más. Claro, cada vez hay más. Yo creo que ya tiene que haber bastante más que 200.000, ¿vale? Y oye, me has explicado antes lo de Zócar. ¿Por qué firmas como Zócar y por qué se llama Planeta Zócar esta librería? Zócar era, bueno, es mi firma artística como pintor. Y teníamos que buscar un nombre para la librería y yo estuve tocando, un nombre que toqué fue Cervantes y compañía, siguiendo un guiño a la Shakespeare and Company de París, Cervantes y compañía, La conocimos. o Viajamos Shakespeare, hace 2 años. Shakespeare and Company, pero cambiando la S por C y después la K por Q, Shakespeare. Estuve también pensando en eso, pero un amigo me dice, Chencho, tu nombre tiene que salir en el letrero y tu nombre tiene que salir, porque a ti te conoce mucha gente y eso va a atraer público. Le tuve que dar la razón. Y entonces decidí ponerle Planeta Zócar. Y de logotipo, mi cara. Pero no es porque yo sea muy narcisista, ni que me las dé de nada, ni de mucho rollo. No, la gente que me conoce desde hace 27 años de profesión ve la cara
de Chencho en el logotipo y dice, aquí trabaja Chencho. Y entonces es como una presentación, ¿no? Una buena presentación que tengo. Y ya entran en la librería con más cariño. ¿Eh? Más que nada es por eso. Y parece que estamos copiando a lo de los pollos, ¿no? Sí, es verdad, el chicken que Claro, aparece el claro, ancianete este parece que venerable pues este del sur, cuarto, ¿no? me parece eso Vestido de... divertido. Pero fue por eso solo. ¿Eh? Oye, te quería preguntar, ¿cómo está hoy día en esta situación que estamos viviendo, digamos, tan orwelliana, ¿no? Se podría decir, ¿no? Después de una crisis económica, ahora la crisis pandémica. ¿Cómo está el negocio? Se puede decir, ¿no? ¿Cómo está el negocio de los libros? De los Eh, libros de segunda mano, los libros. yo la verdad, lo que es, hombre, yo me he llevado muchos disgustos con la pandemia, lo he pasado mal, no por la enfermedad en sí, sino o- por cómo lo he pasado yo por la criba, ¿no? De mi conciencia, y lo he pasado mal, ¿no? Y sobre todo por el futuro que veo, que no me gusta nada, ¿vale? Pero a pesar de eso, y eso lo que ha hecho ha sido que yo me haya venido un poco abajo, ¿vale? No ha llegado a ser una depresión, pero sí que lo he estado pasando un poquito mal. Económicamente la librería, yo digo que la librería no es un negocio, no es un negocio. Entonces, por poquito que se vaya haciendo, ya la librería, quieras que no, va bien. Yo lo que espero de la librería es que me dé de comer. Por lo menos Y me da de comer, ¿no? Y entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues parece ser que los 6 años que llevamos de librería cada vez van dando su fruto. Todas las cosas que hemos ido haciendo van dando su fruto y cada vez van llegando más gente, la verdad. Después, aparte con la pandemia, pues la gente, la poca gente que lee ya en España y en el extranjero, pues vienen por aquí, ¿no? Y poquito a poco, pues cada vez se va viendo que van llegando más gente. Y eso indiscutiblemente, pues sí, hay días que se van haciendo un poquito más de dinero que otros, ¿eh? Pero yo estoy muy contento de cómo va yendo la librería. sí, porque además, Chencho, ahora que tú lo dices, vamos, yo creo que tú eres conocido a nivel internacional, porque, en fin, ahora, después de este tiempo, de un tiempo, ¿no? Vuelvo a ver, digamos, extranjeros, o sea, personas que vienen de otros países, ¿no? O sea, con la pandemia y con las restricciones posteriores a viajar, pues hombre, la verdad es que eso se vio muy limitado, pero ahora parece que vuelvo a ver, por lo Yo, una menos cosa allí que en me llevé, Sevilla, en Jerez, vuelvo a ver sí, personas de fuera. una cosa que me llevé yo una sorpresa muy grande fue cuando cortaron las comunicaciones. Ujú. Pues digo, ¿y ahora quién me compra libros? Oye, yo normalmente aquí vendo los libros a forasteros y a extranjeros. El jerezano, leen muy pocos jerezanos. Un 10% de la población, un 20% de la población. El resto no lee. Y además lo digo para ver si hago pupa, y a ver si se animan a leer más jerezano. Porque yo estoy loco porque Jerez se convierta en una verdadera ciudad cultural, que hoy por hoy para mí no lo es, se convierta en una verdadera ciudad cultural y pues, le den la capital cultural en el 31, que ahora mismito para mí no se lo merece, ¿vale? Ojalá, ojalá sea así. O sea que estoy diciendo cosas muy fuertes, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo que es, mm, llega el momento en que llega la pandemia, se cortan las comunicaciones y digo, ¿y ahora quién le vendo? Pues empezó a llegar gente, jerezanos, y extranjeros, y gente de fuera, pero que vivían aquí. Claro. Y nos hemos ido manteniendo. Yo he ido comiendo. ¿eh? Y lo que es ahora ya con la llegada de forasteros y extranjeros, pues mucho mejor, claro. Pues me gustaría, Chencho, bueno, después de hablar un poco sobre la librería, sobre la que volveremos después, ¿no? Porque hay un tema muy interesante que a mí me apasiona relacionado con esta librería, pues yo quisiera ahora que nos hablaras un poco de tu faceta artística, como he dicho, y es así, ¿no? Pues Chencho es un artista integral, o sea, pinta, escribe. Precisamente acaba de presentar el 12 de abril en la perdón, el 12 de julio, el 12 de julio, acaba de presentar en la Fundación Caballero Bonal de aquí de Jerez, ¿no? Pues un libro
que se llama 2020, ¿no? Digamos, compartido, ¿no? Con otro autor y tal. Y bueno, y hago un inciso, lo mejor que tiene el libro es el prólogo que me ha hecho Tomás, que es fantástico, es lo mejor que tiene el libro. Pues muchas gracias, no se lo crean ustedes, pero porque la verdad es que este hombre tiene una forma de escribir, digamos, pues trascendente, verdaderamente algo diferente, y su poesía pues es algo para leer. Algo para leer, os recomiendo que os hagáis con ese libro y con otros libros de poemas y en suyos, ¿no? Y entonces pues yo querría, Chencho, primero que nos hablara, bueno, de tu faceta como pintor, como artista, ilustrador, y después lo enlacemos con el universo literario, ¿no? El por qué empezar a escribir tus proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, Antes que nada comentar que el 2020 no lo hemos distribuido. ajá, Yo normalmente no distribuyo mis libros, yo los vendo desde mi librería. Y entonces aquel que quiera comprar el 2020 tendría que pedirlo aquí a la librería, Planeta Zócar, librería de segunda mano Planeta Zócar, Plaza Vargas número 2, Jerez de la Frontera. Y lo que es, yo era pintor solo, como bien dije antes, con 24 años fui ilustrador del diario, hicimos la portada del 125 aniversario, y con 28 años tuve que cambiar el chip. Seguí pintando, llevamos ya hecho más de 125 exposiciones, y la última exposición fue en Corea. Fue una exposición colectiva, y muchísimos pintores de Occidente participaron en ella con un cuadrito, y yo fui uno de ellos, ¿vale? Y lo que es la pintura, yo siempre me he entregado a la pintura, y lo que es cuando empiezo a trabajar literariamente, yo escribía para mí. Y hace unos 20 años, para mí es un corto periodo de tiempo, 20 años no es nada, porque con el dibujo llevo desde los 12 años dibujando académicamente, te puedes imaginar. Hace unos 20 años empiezo con mi primer libro. Tardé 5 años en escribirlo, fue un centón literario, fueron 512 páginas, y ese libro fue un reto enorme. Lo escribí porque era un reto para mí, muy grande. Empecé con ese libro y el libro gustó mucho, y entonces empecé a escribir. Llevamos ya 18 libros publicados, hemos tocado lo que es teatro, sobre todo teatro, hemos tocado poesía, hemos tocado relato corto, y hemos tocado lo que es pseudonovela, que yo le llamo. Hemos tocado un poquito de todo. Lo que es, para mí la escritura es un trabajo en laboratorio. Hay autores que me dicen, se enfadan conmigo y todo, pero yo digo que para mí la literatura es un puzzle. Yo voy creando un puzzle, es un trabajo de laboratorio. Para mí lo importante no es escribir, para mí lo importante es pulir. Cojo un texto, lo voy puliendo, hasta la saciedad, y ya cuando termino de pulirlo, leo el texto y ya parece que no es ni mío, de lo pulido que está. Cuando yo veo un texto que es mío y digo, esto no se parece a nada mío, es bueno. Y entonces la cuestión es esa. Para mí es mucho más relajado escribir que pintar. Pintar, yo sudo sangre. Dicen que para hacer arte hay que sudar sangre. Yo creo que no. Lo que pasa en algunas maneras de arte, pues yo sí lo hago, y en otras no, ¿no? Y con la pintura yo sudo sangre. Y lo paso mal, pintando. Escribiendo no. Escribiendo es una cosa, hombre, me voy, yo me voy de lo que tengo alrededor te mientras vas de, te escribo, vas de, te aíslas. totalmente, me vado totalmente. Y después aparte lo que es, que eso también se agradece, porque no bebo, no me meto droga, no fumo, pues de alguna manera me tengo que evadir, ¿no? Y me vado trabajando, ¿no? Los textos.
Y lo que más morbo me da es no el resultado. Para mí lo que más me gusta es cómo voy trabajando y cómo me voy partiendo la cara con el texto. Eso me da mucho placer, la verdad. Ver cómo se va llegando a lo que uno quiere. Eso me parece una cosa increíble. Eso no está pagado. ¿Eh? El ver eso y el conseguir eso no está pagado. ¿Eh? Quiero recordar que, bueno, precisamente, bueno, en mi calidad de miembro de Noche del Baratillo, que es una tertulia poética en Sevilla, ¿no? Pues nosotros, pues todos los jueves, en situaciones normales, pues hemos traído a algún escritor. Indudablemente, pues con la pandemia se ha cortado esa buena costumbre de los jueves, esperamos retomarla, ¿no? A partir de septiembre, ¿no? Esperamos a partir del 30 de septiembre, jueves, pues pensamos retomar nuestras reuniones, ¿no? A la que siempre va a acudir un escritor. Y precisamente le dedicamos, o sea, justamente antes del confinamiento, el último autor al que le dedicamos, a mediados de marzo del año 2020, el último autor fue precisamente Chencho. O sea, le dedicamos la sesión a él. Proyecté algunos vídeos que hay sobre la librería y sobre el mismo en YouTube, algunas entrevistas. Leímos, no solo yo, sino otros miembros de Noche del Baratillo, pues leímos sus poemas y la verdad pues pasamos una velada increíble. Y yo quisiera preguntarte en qué estás metido ahora, o sea, ¿cuál es tu nuevo proyecto después del libro 2020? ¿Cuál es tu nuevo proyecto? Yo normalmente mis libros yo no los presento en ningún lado, no los llevo a librerías ni nada. Yo solamente los vendo aquí y los voy presentando a los clientes que van llegando, se los voy presentando directamente. Lo que es, pero este último libro, el 2020, lo hemos escrito conjuntamente con Salvador Macías Valle. Salvador, yo cuando conocí a Salvador aquí en la librería, fue un flechazo. Fue igual que contigo, pero con Salvador, sinceramente, con Salvador hay más cercanía, Claro pero que sí. porque está aquí en Jerez y porque nos hemos ido viendo muchísimo. Nosotros, Tomás, hace mucho nos vamos viendo, pero de vez en cuando. Exactamente, lo que hablamos Y por teléfono, pero claro, personalmente entonces del con verano Salvador es pasado. una cosa mucho más trato, mucho más roce. Entonces yo estoy totalmente enamoradito de Salvador, más que de ti, lo siento. Vaya por Dios. Pero Has eh, esperado a que haya público delante para decir. con Salvador la cuestión es que Salvador es la primera vez que publica, es una persona de mucha valía. Él hace unas cosas fantásticas, es muy lírico, es muy popular y él trabaja mucho lo que es la copla de flamenco, ¿no? Y entonces a él le hace mucha ilusión las presentaciones, que se le vaya conociendo, y entonces por eso estamos moviendo mucho más las presentaciones de este último libro. Pero indiscutiblemente, una cosa que tengo muchísima ilusión es de presentar el libro allí en Sevilla, Sí, sí, de vamos, presentarlo y allí lo harás, si no en en lo vuestro. otoño, después Eh, de Navidad, porque claro, hay una serie de autores que se nos quedaron colgados, que ahora sí, tenemos que ir llamándolo, pero damos cuenta con eso, que allí estoy te loco vamos a ver por Noche del hacerlo. Baratillo. ¿Y tienes algo en la cabeza Bueno, en el futuro, para el ahora futuro mismito cercano? hemos hecho El Salvador, José de los Camarones, que escribí también un libro conjuntamente con él y yo, hemos hecho una triada. Y entonces eh, estamos haciendo un juego, para mí todo es lúdico, un juego extraño, porque mi texto es muy denso, de una gran profundidad, es difícil de, De asimilar, de asimilar y imagínate ese texto en teatro, que es lo que yo trabajo, es una cosa muy curiosa, una experiencia muy curiosa. Bueno, pues ese texto he escrito dos obras de teatro, es, sendas obras que
Salvador ha traducido a un lenguaje popular. Entonces, Salvador ha cogido mis textos y los ha convertido en coplas de flamenco. Entonces, esas coplas de flamenco las ha cogido José de los Camarones y las canta. Y las canta, qué maravilla. ¿Qué ocurre? ¿Verdad? Hemos hecho una obra de teatro con todo eso. ¿Eh? Y hemos hecho una primera obra que esa la hemos llevado a Tenerife. En Tenerife hay una bailaora que es... ahora no me acuerdo bien del nombre de Tomás. Te pasa lo mismo que a mí. Isabel. El nombre. Ay, por Dios. Pero bueno, Isabel se llama. Isabel. Y entonces una bailaora muy buena. Y... Uy, me duele no acordarme. Isabel ha cogido todo eso y ha preparado unos bailes increíbles. Y entonces es un proyecto que ahora mismito se está llevando a cabo. Pues estaremos pendientes. Después hay cuando se otro que es estrene. muy fuerte, más ambicioso, si cabe, que es este otro se llama Atravesado, que el Atravesado es una obra de teatro también. Hemos seguido el mismo procedimiento, sin bailaora, y entonces eso vamos a empezarlo a mover el año que viene. Y vamos a empezar por Jerez, alrededor de Jerez, luego vamos a pegar el salto a Sevilla, luego empezaremos a moverlo a nivel nacional, salto a Madrid, y luego queremos llevarlo a nivel internacional. Tenemos una gran ventaja que José de los Camarones, que es un artista flamenco que ha ganado muchísimos premios muy importantes. Con él, la verdad. Claro, y después aparte que es conocido, es casi un dios en Francia. Entonces eso es una cosa muy importante, un as que llevamos en la manga muy importante. Y ese va a ser un proyecto más ambicioso. Y después aparte, pues seguimos lo de siempre. Estamos haciendo otro poemario, estamos liados con muchos proyectos a la vez. Eres persona de las que tienen mucho todavía que decir y bueno, para delicia, ¿no? del público. Y ya para terminar esta entrevista, Chencho, Ay, perdón. yo quisiera... La bailadora se llama Isabel Andreu. Isabel Andreu. Sí, pues dicho importantísimo queda. para mí. Dicho queda, y perdón, Isabel. Isabel Andreu de Canarias, ¿no? De Tenerife. De Tenerife. Estupendo. Pues ya para acabar, ¿no? La entrevista, pues vamos a volver a la librería, ¿no? Y bueno, aquí estamos expectantes, ¿no? Para que nos hable pues de ese famoso fantasma o de esos famosos fantasmas que han hecho de esta librería pues algo que aparezca en las televisiones de la provincia de Cádiz, en diversos vídeos que podéis ver en YouTube, ¿no? O sea, de esos fantasmas, de esos espíritus que habitan la librería. Chencho, porque yo soy un apasionado de ese tema desde mi niñez y la verdad yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando pues igual. Todo comienza todo aquello? comienza al principio de la librería. Teníamos pilas de libros, seguimos teniéndolas, lo que pasa es que las pilas ya son enormes, pero al principio eran pequeñitas. Y a mí, en 27 años de profesión, perdón, en 20 años de profesión, nunca se me había caído una pila de libros. Nunca. Una, pero muy de tarde en tarde, nunca se me había caído una pila de libros. Y cuando empezamos con la librería, todos los días abría la puerta de la calle por la mañana y me encontraba una o dos pilas tiradas en el suelo. Todos los días. Eso duró 2 años, hasta que empezamos a hablar de los fantasmas y curiosamente dejaron de caer. Qué casualidad, ¿verdad? Eso fue lo primero. Yo soy, aunque parezca mentira, yo soy muy escéptico. Yo al principio pensé que o me estaba haciendo viejo y ya no colocaba los libros como antes, o también pudiera ser que hubiera microseísmos en la librería y que se cayeran las pilas de libros con movimientos, ¿no?, de tierra, que podrían ser pequeños, ¿por qué no? Pero eso fue lo que pensé yo. Luego la cosa se fue complicando porque a lo mejor teníamos libros de plano y a lo mejor el libro aparecía caído en el suelo, pero
bastante lejos. Yo decía, el libro se ha caído y empezó a rodar. ¿eh? Y justamente donde tú estás, estaba un chico de 17 años y este chico vio allá a lo lejos, estaba mirando un libro, yo estaba trabajando y me empezó a gritar, Chencho, un fantasma, un fantasma. Llegué corriendo, ¿qué te ha pasado? Y me dice, no, que estaba mirando un libro que estaba de plano allá a lo lejos, el libro se ha levantado solo y ha salido expulsado. Y el libro llegó a donde estoy yo. Estaba tirado en el suelo donde estoy yo. Y eso fue el principio donde empecé ya a pensar que lo mismo podía haber fantasmas aquí. Al tiempo, al año, algo así, yo vi mi primer... Bueno, yo solamente he visto un fantasma aquí, vi el primer fantasma, que fue en la puerta de la librería, en la puerta de entrada. Y allí ya se me quedó claro, aquí ya hay fantasmas. El fantasma era como una persona normal, con los colores de una persona normal, pero era transparente, era como un holograma. Ajá, una imagen. Al cabo de los 2 meses, una cliente de la librería, sin saber nada, era la primera vez que entraba, y esta mujer vio el segundo fantasma. Y eso salió de ella. Y me dice, Chencho, ¿te puedo comentar una cosa? Sí, dime, pero no me lo tengas en cuenta. Dime, tú tienes un fantasma aquí, me quedé muerto. Digo, sí, sí. Ah, pues yo vi el fantasma y era de tal tipo. Y era un fantasma distinto al que yo vi. O sea que ya tenía 2 fantasmas. Y después, al cabo del tiempo, salimos en Radio Nacional España y nos hizo una entrevista Miguel Blanco con Espacio en Blanco. La entrevista gustó mucho y entonces empezaron a ponerse en contacto con nosotros youtuber, prensa, radio, televisión. Además que ha habido sesiones espiritistas aquí. No, no, espiritistas no. No, no, cuidado. No, 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 Bien, no. bien, bien. Espiritismo no quiero aquí. No, olvídate. No, no, no. No, 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 no. Espiritismo no quiero aquí, ¿vale? Sí, sí. Cualquier otra cosa menos espiritismo. Aquí llegaron 4 medium, eso sí. Exactamente, exactamente. Y sí han hecho psicofonías, Eso es. pero no han hecho espiritismo. Bueno, espiritismo. Aquí Sí, bueno, una de ellas tuvo un caso de mediunidad, pero que para mí eso no es aparece, espiritismo. que aparece en un vídeo de YouTube. Sí, O sea, que pero, se pero, encuentra. eso, pero eso para mí no es espiritismo. Espiritismo para mí sería una ouija, que eso está prohibido terminantemente. No, no, y A además mí me da que, pánico eso. Me da pánico. Y no, 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 eso bajo ningún concepto. Lo que es, aquí una medium tuvo un caso de mediunidad, se le metió un espíritu dentro y la fueron mandando hacia la luz. Después aparte han aparecido muchos espíritus, pero eso lo han visto los medios y ellos me lo han referido a mí. Los medios encontraron 11 espíritus y 3 portales dimensionales. Justamente donde estás tú sentado, Tomás, hay un espíritu, ¿vale? El espíritu, Tomás ahora mismito se Estoy podría poseído. decir que está sentado en la falda del espíritu. El Me está espíritu, cogiendo en su seno. el espíritu, según los medios, tiene el pelo blanco, lo tiene desordenado, tiene el pelo cano, desordenado, tiene unos 78 años, va vestido con una chilaba corta y lleva unos pantalones cortos por debajo de la rodilla, de color marrón. Curiosamente, el que yo vi llevaba, según yo lo definía, una camiseta muy ancha que yo creo que era una chilaba. Después de que me dijeron eso, caí en la cuenta de que podía haber sido una chilaba. Y llevaba unos pantalones cortos también, igual que el que está sentado aquí. Lo que pasa es que yo vi tenía unos 13 años y era bajito. Y este hombre no, este hombre es alto y tiene unos 78 años por ahí. Y lo que es, este es uno. Pero después hay aquí 11 fantasmas. Y se dice que uno de esos fantasmas es el pintor Sí, costumbrista Montenegro, Montenegro. ¿no? Que murió en la miseria. Sí, Montenegro. Bueno, Pero una cosa muy curiosa, porque muchos medios, muchos, coinciden que Montenegro ya está conmigo siempre. Somos espíritus afines y Montenegro está siempre conmigo. Yo ahora voy a comer a casa y se viene conmigo. Yo no lo veo a Montenegro, yo no he visto a Montenegro, ni lo veo. Ciertamente estuvo aquí recogido en este espacio.
Cuando esto fue antes muchas cosas y entre ellos fue la Posada de la Paz. Y siendo la Posada de la Paz estuvo aquí recogido Montenegro y según, curiosamente, según los textos de la época, el obituario de la época, Montenegro no murió aquí. Ujú. Según esos papeles, murió en el hospital de Santa Isabel de aquí de Jerez, que está por la parte de la Merced. ¿Qué pasa? Que aquí, ¿cómo digo yo que ha muerto aquí? Porque yo aseguro que ha muerto aquí. Llegó un señor mayor aquí a la librería y este hombre me dice, ah, pues Montenegro murió aquí. Y yo digo, ¿y usted cómo lo sabe? No, es que yo era el nieto del posadero. Se murió Si ese hombre me lo refiere, me lo creo. o sea, la posada donde Montenegro Claro, vivió sus últimos claro, años. estuvo aquí recogido y aquí murió. ¿Qué pasa? El posadero, para quitarse el muerto de encima, lo mandó. Nunca mejor dicho. Claro, el pobre. Él lo mandó al hospital. Y entonces hay un par de medios que dicen que yo soy la reencarnación de Montenegro. Pero la gran mayoría de los medios dicen que Montenegro es un espíritu afín a mí y siempre va conmigo. Pues, pues la verdad dicho queda y es un tema apasionante. Sí es cierto que uno nota algo especial en cuanto entra en esta librería a la que os recomiendo que vengáis, que conozcáis de primera mano. Pues con estas palabras damos por terminado lo que sería la entrevista, ¿no? Un placer indescriptible estar aquí con Chencho y estar aquí también con su compañera Anita, con Lourdes que nos acompaña y que han estado presentes en la entrevista. Pues nada, muchísimas gracias Chencho Gracias a ti, Tomás. y hasta pronto amigos. Hasta ahora. Y encantado.